¿Qué queremos los seres humanos? Garantías, seguridad absoluta, saber que nada malo nos va a pasar, y cuanto más necesidad tengo de esta garantía y de esta seguridad, adivina qué pasa, Tizi, más ansiedad tenemos. Normalizamos la ansiedad. Estoy un poco ansioso, estoy un poco nervioso, tengo sensaciones físicas, tengo síntomas, ya el cuerpo empieza a reaccionar, pero lo normalizamos por completo, porque ¿quién no está ansioso? La gente cree que aceptar es igual a resignar. Si yo acepto, estoy resignando, y esta es una creencia irracional muy frecuente, y por eso la gente se niega tanto a aceptar, porque dice, si yo acepto, ¿qué va a pasar? Me estoy rindiendo, me resigno, me estoy conformando. ¿Qué puedo hacer yo para que esto no me afecte? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Desde qué perspectiva puedo ver esta situación? ¿Realmente yo necesito que esta persona sea de una manera en particular para yo estar en paz? Si tienes un problema, búscale solución. Pero si no tienes solución, ¿para qué te haces problema? Bienvenidos a Del Miedo a lo Sagrado, un podcast diseñado para conversar con personas que a través de sus testimonios nos invitan a repensar nuestra vida y a conectar con nuestro liderazgo más humano, compasivo y consciente. Soy María Gabriela Hodge y te invito a que te sumerjas y disfrutes de cada una de estas conversaciones con personalidades destacadas. ¿Estás preparado para convertirte en una persona que inspira y transforma su entorno? Yo creo que sí. Bueno, bienvenida Jacqueline Lapidus a Del Miedo a lo Sagrado. Estoy muy contenta de tenerte aquí. Primero me voy a contar que estamos en un ciclo que vamos a hablar sobre salud mental. Y en salud mental me encanta hablar con vos porque sos, además de psicóloga, además de haber hecho psicóloga doble, porque te recibiste en Argentina, estás viviendo acá en los Estados Unidos y también te recibiste acá en los Estados Unidos. Hiciste una especialización, un posgrado en lo que es miedos y ansiedad y un máster en counseling de mental health. O sea, mejor imposible hablar con vos de cómo es un recorrido del miedo a lo sagrado. Y además estoy fascinada con tu libro, Ansiosos. No veo las horas de leerlo, obviamente no lo leí, pero es un tópico que me recontra apasiona. Obviamente no lo leí, digo, porque lo acabo de tener en mis manos, ¿no? Pero me apasiona porque justamente es la gran situación del mundo, te diría. Contame, presentate y contame todo sobre este libro, porque aparte Ansiosos, SOS. Tal cual, Oh tal my cual. God. Bueno, porque un poco la idea del libro es justamente SOS, ¿no? Dame herramientas, dame estrategias, ¿cómo puedo salir de esto? Sabemos que muchas veces entendemos la teoría de qué se trata la ansiedad, entendemos que nuestros pensamientos muchas veces nos llevan a creencias irracionales, pero ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago con todo esto? Me dicen que respire, me dicen que me calme, me dicen que haga meditación, que haga mindfulness, pero ¿y qué hacemos con los pensamientos? ¿Qué hacemos cuando no podemos convencer a nuestra mente irracional con pensamientos racionales? Así que este libro es una bomba de estrategias, una tras otra, de ejercicios que ojalá que lo puedas disfrutar. Lo voy a súper disfrutar porque además es súper ameno a la lectura. Digo, es fácil, te dan ganas de leerlo. Pero mira, me interesa mucho que me cuentes, a ver, hay mucha gente que es ansiosa, que tiene ataques de pánico, que tiene fobias incluso y mucho miedo paralizante, y lo ven, lo notan, son conscientes, y esto es ideal para esas herramientas, y me encantaría como doble clic en eso y que nos cuentes cuáles son las herramientas que para vos, bueno, hay un libro entero, pero las más efectivas. Pero también, te dejo dos preguntas, pero también hay mucha gente que no se hace cargo, que no tiene esa conciencia de sí mismo y se lo atribuye quizás a enfermedades. O tengo algo en la cabeza, o tengo algo, no sé, ¿viste? Algo quizás a veces medio hipocondríaco, lo que podríamos decir, sin minimizar que puedan sentir ese tipo de cuestiones, pero... Bueno, es muy interesante varias cosas de las que dijiste. Por un lado, la cantidad de gente que no sabe que tiene ansiedad y solo
se da cuenta cuando empieza a tener ataques de pánico, cuando va al médico, cuando empieza a hacer un recorrido por distintos médicos, hasta que llega un momento que un médico le dice, me parece que esto es para terapia, me parece que tenés ansiedad, y recién ahí consultan. Y es muy interesante poder pensar cómo es un recorrido de una persona que llega a tener ataques de pánico, qué es lo que pasa antes. Y muy bien, hay distintos caminos. Y uno es la hipocondría, ¿no? Este miedo constante a las enfermedades. Y por supuesto que uno no sabe nunca si uno tiene o no tiene enfermedades, si uno va a tener o no va a tener enfermedades, pero hay una estructura ansiosa que me hace empezar a tener síntomas de ansiedad y pensamientos. Por ejemplo, cuando yo no tolero esa incertidumbre, cuando yo digo, yo tengo que tener garantías y saber qué es lo que va a suceder. Ahí, ¿qué pasa con la persona? Se empieza a poner más ansiosa. Porque quiere tanta seguridad y certidumbre que en esa lucha por querer esa garantía se pierde la vida entera. Porque sabemos que de la incertidumbre nadie escapa. Sí. Y el ansioso no quiere una probabilidad, ¿no? Yo tengo la probabilidad del 90% que estoy sana. Va y busca ese porcentaje mínimo del 0,0001, que nunca jamás nadie se lo va a garantizar, porque para eso tenemos que hacernos miles de exámenes. Vos sabés que muchos de mis pacientes empiezan la terapia conmigo porque, claro, van al médico tantas veces que el médico les dice, yo ya no te puedo hacer ningún otro examen, ya tenés que ir a terapia. Porque, ¿qué pasa? Me quedo tranquilo un ratito, porque me hice el examen, pero al rato mi cabeza empieza a decir, ¿qué tal si ahora sí tengo otra cosa? O, ¿qué tal si el médico se equivocó? ¿Sí? También tenemos lo contrario, gente que no va al médico por miedo a que le den un diagnóstico. Y entonces evita. Entonces tenemos dos partes, la parte ritualística de ir una vez y otra al médico para garantizarme que no tengo nada, y después tenemos la parte que evita ir al médico por miedo a que le den ese diagnóstico, por miedo a tener una enfermedad. Wow, parece como una especie de un enjaulamiento, ¿no? Estar atrapado en ese patrón de pensamiento y bloqueado en voy por acá o por allá. Exacto. No hago nada. No hago nada, la parálisis total, ¿sí? Y una de las características fundamentales... No hago nada, perdón, y sufro, porque la gente ansiosa, ¿no? Y de estas características es como, wow, muy fuerte. Bueno, hay mucho sufrimiento porque hay mucho pensamiento rumiante, ¿sí? Este pensamiento que yo le llamo pensamiento chatarra, ¿no? Es ese pensamiento que es totalmente repetitivo, que no va hacia ningún tipo de objetivo, que es constantemente preguntarme, ¿y si tengo algo? ¿Y si no tengo algo? ¿Y si será algo lo que tengo o no? ¿Y si me pasa algo o no? Son puras... Conjeturas. Conjeturas, son puras dudas existenciales. Y el ansioso se queda en eso porque vuelvo a lo mismo. ¿Qué queremos los seres humanos? Garantías, seguridad absoluta, saber que nada malo nos va a pasar. Y cuanto más necesidad tengo de esta garantía y de esta seguridad, adivina qué pasa, Tizi. Más ansiedad tenemos. Realmente es como estar en esta carrera del hámster y no salir. Por eso me parece importantísimo la concientización con respecto a la salud mental, en este caso ansiedades, miedos, hipocondría, esto de ser hipocondríaco, no sé cómo se dice, y al mismo tiempo, no solamente para llegar con herramientas a la gente, que me encantaría que cuentes algunas de esas herramientas, sino también para los que no nos hacemos cargo que estamos en esa instancia y que tenemos alternativas de empezar a acercarnos a herramientas que quizás no las teníamos en nuestro radar. Bueno, una de las cosas que pasa y por qué no nos hacemos cargo, obviamente hay múltiples motivos. Uno, porque normalizamos la ansiedad. Estoy un poco ansioso, estoy un poco nervioso, tengo sensaciones físicas, tengo síntomas, ya el cuerpo empieza a reaccionar, pero lo normalizamos por completo, porque ¿quién no está ansioso? Claro, pero estamos ansiosos, pero estamos pagando un precio por esto. No necesitamos tener grandes ataques de pánico o estar desbordados para hacer una consulta con un profesional y para aprender a gestionar nuestros pensamientos y emociones. La segunda parte, por la cual no nos hacemos cargo, es porque solemos creer que lo externo es lo que condiciona nuestras emociones. Entonces digo, como tengo este trabajo, este jefe, estos compañeros, yo tengo ansiedad. Si no fuera por mis compañeros, mi trabajo, mi pareja, yo estaría fantástico.
Y entonces tendemos a creer que nuestro ánimo, nuestras emociones, nuestros sentimientos pasan por el control de lo externo, sin darnos cuenta que nosotros somos realmente capaces de afrontar todas esas situaciones de otras maneras. Cuando nosotros decimos lo externo domina mis emociones, nos quedamos paralizados, porque como no podemos controlar ni al mundo, ni a los presidentes, no podemos controlar el medio climático, no podemos controlar las guerras, dónde vivimos, quiénes son nuestros padres. Como no podemos controlar todo eso, nos quedamos paralizados y dependiendo de que todas esas cuestiones externas cambien para sentirnos nosotros felices. Me encanta porque en Del miedo a lo sagrado de alguna manera lo llamo como recuperar tu poder. No está afuera, está dentro. Y es como ese es el inicio de empezar a decir, ok, ¿qué puedo hacer yo con esta información? ¿No? Desde empezar a aceptar, empezar a autorregular mi sistema. Vos sos la experta, contame, por favor. Bueno, pero muy bien. Vamos por ahí, sí, vamos por la aceptación, ¿no? Es el primer paso. La gente cree que aceptar es igual a resignar. Si yo acepto, estoy resignando. Y esta es una creencia irracional muy frecuente. Y por eso la gente se niega tanto a aceptar. Porque dice, si yo acepto, ¿qué va a pasar? Me estoy rindiendo, me resigno, me estoy conformando. Hay como un montón de cosas, ¿no?, que nos aparecen. No, y ahí está. Hay que luchar contra esto, hay que cambiar esto. Y no nos damos cuenta que en realidad, primero y principal, nosotros no tenemos el control de lo que hagan los demás. Eso es lo primero que tenemos que entender, porque la lucha que tenemos nosotros con todo lo que hay allá afuera es importantísima y muchas veces en vano, ¿no? O sea, tratamos de cambiar. ¿Cuántas veces me pasa que viene un paciente a quejarse de su pareja o de su mamá o de su papá? Y de repente, cuando nos damos cuenta, me pasé años criticando todo esto, pero esto no cambió. Cuando en realidad la pregunta era, ¿qué puedo hacer yo para que esto no me afecte? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Desde qué perspectiva puedo ver esta situación? ¿Realmente yo necesito que esta persona sea de una manera en particular para yo estar en paz? ¿O yo puedo estar en paz inclusive cuando esta persona o estas situaciones externas sean de esta forma? ¿Sí? A veces es el gran viaje de cada ser humano, ¿no? Pero viste que hay una frase que a mí me encanta, que es, si tienes un problema, búscale solución. Pero si no tienes solución, ¿para qué te haces problema? ¿No? Total, me encanta. Entonces, esta frase me encanta porque en algún punto nos vuelve, como vos decías, a nuestro poder de decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo con esta situación? Y la realidad es que hay miles de formas. Obviamente, cuando un evento dramático sucede, uno dice, bueno, todos podemos tener emociones negativas, pero no todos vamos a responder de la misma manera. Algunos vamos a responder con enojo, otros con miedo, otros con resiliencia frente al mismo evento. Y uno se pregunta, ¿por qué esa persona que tuvo tantos traumas, uno la ve y dice, mirá, tiene luz adentro? ¿Cómo es posible que una persona que haya vivido tantas situaciones traumáticas, uno la vea con tanta resiliencia? ¿Qué habrá hecho, no? Total, wow. Porque a veces la creencia es, cuando todo esté bien, y esta es una creencia muy frecuente en la ansiedad, cuando todo esté bien, yo voy a poder ser feliz. Entonces, ¿qué hacemos? Luchamos con todo para ser felices, cuando en realidad nos damos cuenta que la felicidad parte por nosotros mismos, ¿no? Por cómo puedo estar yo en paz y en calma con todos estos problemas. Difícil. Dificilísimo. Pero me encanta, para sumar a tus frases, a mí siempre me gustó esto de que el liderazgo o los proyectos no son el destino final, sino que es el camino. Y me parece que es como lo mismo, ¿no? O sea, no tienen que cambiar las cosas afuera para que yo sea feliz. Soy feliz y después voy transitando y recibiendo y aceptando lo que la vida me trae. Pero hay un espacio bastante interesante que es el discernimiento, ¿no? Que en definitiva el discernimiento de sigo luchando, no lucho, acepto, no acepto, pero me parece que en el medio está todas estas herramientas que tenemos a disposición y que tenemos que empezar a abrazar, ¿no? De cómo salirnos, de primero reconocernos en ese patrón. Bueno, yo te tengo que hacer una confesión.
Para Wow. mí, yo soy re ansiosa, sumamente ansiosa. Era recontra workaholic y súper ansiosa. Y yo no le sabía poner el nombre de ansiedad a lo que me pasaba. Pero me daba unos viajes mentales, me agobiaba. Gracias a Dios creo que nunca llegué a tener un ataque de pánico, ni mucho menos. Pero el nivel de rudeza que tenía conmigo mismo y con todo era alienante. Entonces empezar a aprender a autorregular mi sistema fue parte de mi viaje del miedo a lo sagrado. Me encantaría que compartieras de tus técnicas favoritas, las que te vamos a encontrar en Ansiosos, cuáles son para aquellas personas que quizás todavía no saben ponerle el nombre de ansiedad. Yo no supe ponérselo, durante 15, 20 años no le puse nombre de ansiedad. Ahora, ¿no? Desde este espacio donde empecé a posicionarme desde otro lugar, puedo decirlo. ¿Qué herramientas hay para ese momento donde todo nos parece que nosotros tenemos que hacer y nos lo metemos en nuestra espalda y todo depende de nosotros? Bueno, una frase que dijiste o una palabra que dijiste fue la rudeza, ¿no? La rudeza con la que nos tratamos. Y veníamos hablando de la aceptación. Y hay una parte que tiene que ver con la aceptación condicional o una parte que tiene que ver con la aceptación incondicional. Y de esto depende un poco nuestra rudeza. Cuando hay un amor o una aceptación condicional, yo necesito probarme a mí misma distintas cosas para entonces aplaudirme, valorarme, estar feliz conmigo. Y solo cuando yo llego a esos objetivos es que ahí me siento fantástica. ¿Y cuál es el problema? Que corremos por la vida con esos objetivos, cuando los cumplimos fantástico, al ratito de vuelta nos sentimos vacíos porque aparece otro deseo que queremos completar y de vuelta vamos por la vida, ¿sí? con este corredero de ir buscando todos nuestros deseos que se cumplan para nosotros estar en paz. Lo cual genera mucho estrés, porque imagínate que estoy constantemente tratando de alcanzar, es como decimos, ¿no? El caballo con la zanahoria adelante. Siempre vamos con la zanahoria adelante y no hay freno. Sí hay freno cuando justo logré algo, me aplaudo, ay, ahora sí estoy en paz y al ratito, ¿qué pasa? Vuelve de vuelta el deseo a tocarnos la puerta y de vuelta empezamos a buscar. Y cuando no logramos las cosas, nos tratamos con rudeza. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿Cuál es nuestro diálogo? ¿Sí? Entonces, ese es el amor o la aceptación condicional. Y después viene lo que es la aceptación incondicional, que es una tarea que hacemos todos los días. ¿Cómo me trato a mí misma? No solamente cuando me va bien, sino particularmente cuando no estoy bien. Cuando no me va bien, cuando me frustro, cuando no logro mis expectativas. Y ahí es el momento, y algunas de las estrategias que hay en el libro, ahí es el momento para revertir nuestras reacciones. Porque no alcanza solo con entender que me tengo que tratar bien, ¿no? Uno sabe que uno se debería de tratar bien. Sí, hay una frase que a mí siempre me encantó, que es si los libros, especialmente los de autoayuda, y los que estuviesen, digamos, 100% efectivos, no tendríamos malestares en el mundo. Y sin embargo, esto sigue ocurriendo, ¿no? Tiene que haber este awareness de que no solamente sé lo que tengo que hacer, sino que realmente lo tengo que abrazar y hacerlo. O sea, hay dos cosas completamente diferentes en ese sentido. Sí. Pero nos cuesta mucho. Muchísimo. Nos cuesta muchísimo Horrores. abrazarnos, porque bueno, mucho tiene que ver con la educación. Sabemos que esta educación está basada en resultados y no en procesos, ¿no? A vos te dan un examen y según cómo te vaya en el examen es la nota. Nadie premió tu esfuerzo, tu progreso durante el año escolar. Exacto. Culturalmente está muy arraigado también, que era... Ya sé que estamos haciendo como una especie de... No llegamos nunca a las herramientas, pero está muy arraigado porque por un lado está lo que nos pasa a nosotros. No nos damos cuenta, no nos hacemos cargo o nosotros mismos somos los que nos ponemos todas esas presiones y nos rumiamos y nos dejamos que nos invadan todos los pensamientos. Pero también hay un condicionamiento real, externo. ¿En qué sentido lo digo? Cultural, del mundo en sí mismo. Los medios de comunicación, vamos a ponerlo en términos catastróficos. Lo primero que tuve que hacer, que trabajé toda mi vida en medio de comunicación, fue hacer un detox absoluto de medios. Yo me leía, en mi país había
14 diarios, yo leía los 14 diarios porque era parte de mi trabajo. No más. Entonces, nada, digo, viene una situación de clima, de medio ambiente y también, o sea, uno puede. Entonces tiene estas dos cosas, uno mismo, pero el entorno y el contexto y lo cultural también te invade. Por supuesto. Bueno, a eso le llamamos traumas o heridas de la infancia, ¿sí? A veces uno cree que un trauma es algo terrible que ha vivido en su infancia. No, trauma es todo esto, ¿sí? Estas heridas de la infancia en donde uno nunca llegaba a ser lo suficientemente valioso, ¿sí? Y todo esto lamentablemente lo vamos arrastrando porque, bueno, obviamente no hay tanta educación. Me alegro que estemos haciendo estos podcasts, ¿no? Porque realmente estamos hablando de salud mental, pero no hay mucha educación. Ni en las escuelas, no se habla mucho, se cree como que, bueno, hay muchos tabúes sobre el tema de la psicología, sobre ir al psicólogo. Por suerte no en nuestro país, ¿no? En Argentina, porque, bueno, ahí realmente está bastante popularizado, pero en el resto del mundo es bastante raro que alguien que se siente un poco mal emocionalmente vaya al psicólogo. Pero bueno, volviendo a esto, estos son las heridas y no son tan fáciles de revertir, ¿sí? O sea, cuando vos te lastimás el brazo y te haces una gran herida y vos le ves que se curó, pero hay una marquita. Y esa es la marquita que tenemos todos adentro. Y entonces eso nos hace que tenemos que ser mucho más compasivos con nosotros a la hora de tratar de generar cambios, porque va a ser difícil. Porque está esta otra creencia, yo debería cambiar ya, instantáneamente. Yo ya me di cuenta, ¿y por qué no lo estoy cambiando si yo ya me di cuenta? Porque requiere práctica, requiere ejercicios. Por eso yo siempre, cuando veo a mis pacientes, les digo, esto es un entrenamiento. Vos vas al gimnasio, entrenás tus músculos. Bueno, acá venimos a entrenar la mente y nuestras reacciones. Cuando no te va bien, ¿qué vas a hacer? Vas a rumiar sobre esto, vas a pensar, vas a castigarte, vas a dañarte, vas a deprimirte, vas a meterte en este mundo o vas a premiarte. Premiarte por todo el proceso que hiciste, premiarte por todo lo que intentaste hacer, premiarte por salir de tu área de confort. Qué difícil, ¿no? Es premiarnos a nosotros por el proceso, por el intento. Y entonces vamos cambiando nuestro foco en vez de hacia el éxito o hacia el proceso. Y hoy sabemos, hay muchas investigaciones en niños. Y se han hecho investigaciones en donde, por ejemplo, el chico era recompensado, habían dos grupos, ¿no? Uno era recompensado por el éxito y otro grupo era recompensado por el proceso, ¿sí? Independientemente del resultado. No pasaba nada si el resultado era malo. Se lo premiaba de la misma manera. ¿Y qué se hizo? Se midió a largo plazo cuál era el efecto. Y se vio que los chicos que eran recompensados por el proceso eran mucho más exitosos, más felices, con menos cuadros de ansiedad y menos trastornos mentales que aquellos que eran recompensados solo por una buena nota o por un resultado. Así que si pudiéramos cambiar esto socialmente sería fantástico, pero mientras tanto nos queda a nosotros, a cada uno de nosotros, hacernos cargo de cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo revertir esas conductas aprendidas que hemos tenido durante años. Y acá me imagino que juega un rol fundamental la neurociencia o la plasticidad. Y estos ejercicios, me imagino yo, te ayudan a poder, esa práctica a la que mencionás, ese gimnasio que mencionás, que by the way, cuando leas mi libro vas a ver que yo también lo menciono. Me encanta porque veo tantas cosas en común. Qué lindo que vamos a estar leyéndonos. Porque ya nos conocemos con Jack y hace bastante, pero no nos habíamos leído. Qué fuerte, vamos a decir, ¿no? Pero ya que hablaste de niños, ¿qué pasa actualmente con tanta influencia de medios y redes sociales en estos niños? Porque yo veo, noto, escucho que hay un incremento de ansiedad. Y muy probablemente está absolutamente relacionado con esta emergencia, urgencia y todo ya, y me aburro y scroll y escucho y estudio, escuchando música, veo por acá. Oh my God. Bueno, porque no hay una mente que procese esto, ¿no? O sea, generalmente el pensamiento es mirá lo que tiene el otro que yo no tengo.
mirá qué bien que están los otros. Y hay como una falta en algún punto de humildad, en el sentido de que todos vivimos un proceso. A veces creemos que esa persona, ¿no?, vino de el planeta, el planeta no sé cuál, y que entonces es exitoso, pero cuando uno empieza a ver todo lo que ha hecho, cómo ha llegado a ese lugar, por todas las cosas que ha pasado, dice, ok, hablemos de esto. Hablemos de la humanidad, hablemos de que el sufrimiento es natural, que las angustias son naturales, que el fracaso es natural, que nos podemos equivocar. Y las redes un poco lo que tienden a hacer es a mostrar solo el lado del éxito. Todo positivo, todo espectacular. Exacto. Pero es importante que una cabeza pensante pueda entender que una persona que muestra el éxito, no particularmente todo es brillante, y que no particularmente nosotros tenemos algo mal si nosotros no logramos algo de todo esto, porque ese es el tema. Nosotros creemos que somos como defectuosos, ¿no? Fíjate vos, no sé a ver si coincidís con esta hipótesis que estoy pensando, que tiene que ver con que qué rol importantísimo tenemos los padres hoy en día, padres y madres, en el desarrollo de la salud mental de nuestros hijos. Porque justamente nuestros hijos, que pueden ser niños o adolescentes, o en sus etapas iniciales, bueno, ya llegaron, si en las etapas iniciales de la adultez, bueno, ya estamos entregados. Pero digo, wow, porque ellos no están capacitados en ese momento por su formación. Lo de ellos por default va a ser compararse, ponerse mal, ponerse ansiedad. Entonces, qué importante el rol de los padres y madres en ese espacio de decir todo lo que estabas diciendo vos, porque eso que estabas diciendo vos, de alguna manera, lo puede hacer una cabeza adulta con trabajo en sí mismo. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo hice una especialización en niños, 3 años, así que sé también, no me dedico a niños, pero sé mucho, ¿no? Y una de las herramientas más importantes para los niños, más que evitar el sufrimiento y decirles que tienen que estar bien y decirles que lo que sienten es una pavada, ¿no? Lo más importante es validar sus emociones. Es ponerle nombre a lo que sienten, es ponerle nombre y palabra a lo que van pensando. Estás sintiendo esto, estás sintiendo frustración, estás creyendo que los demás son mejores que vos. ¿Cómo te estás hablando? ¿Sí? Y entonces de a poquito los padres tenemos que ir teniendo conversaciones profundas para ir en algún punto ayudándolos a procesar toda esa información y saber que lo que nosotros hacemos con el chico, en definitiva vamos a poder ayudarlos a prevenir mucho más posibles dificultades mentales y emocionales a largo plazo, porque los chicos no tienen la capacidad de procesar. Una de las cosas que le pasa a los chicos es que necesitan el reconocimiento de los padres constantemente. Y cuando no obtienen ese reconocimiento, creen en algún punto que había algo mal en ellos. Por eso hablamos de traumas infantiles, de heridas infantiles y cómo la ansiedad se manifiesta más adelante con todas estas conductas y tipos de pensamiento. Por eso es tan normal, ¿sí?, creer que somos insuficientes, ¿no? Lo cual es totalmente natural ser insuficientes. Somos perfectamente imperfectos. Exactamente. E insuficientes. Suficientemente insuficientes. Exacto, y luchamos con eso, ¿no? ¿Y por qué luchamos? Porque en algún punto siempre queríamos que nuestros papás nos miren y nos dijeran una palabra linda. Porque si vos ves un niño, bueno, yo ahora tengo una nena de 1 año, ¿no? Si vos ves a un niño, un chiquito, lo único que quiere es que la mamá... Esa validación. Es lo único que importa para un chico. Y de ahí viene todo esto, ¿no? En el sentido de ayudarlos a ellos a poder aprender a validarse a sí mismos y entender que si uno no les dijo nada, no es porque ellos tengan algo malo. Y constantemente estar diciéndoles esto los ayuda a poder procesar esa frustración de no ser siempre los que son aplaudidos. Por eso me encanta hablar de salud mental, porque... Y esto de traer a los niños y a los adultos y poner la responsabilidad en los adultos. Si yo sano, sana mi prole, vamos a decir. Y esto es muy importante, porque si no es como que hablamos de los problemas que tienen los chicos o el país o el mundo o lo que fuere y no miramos hacia adentro para ver esto de recuperar nuestro poder y ver qué puedo hacer yo y cómo me puedo sanar yo o cómo puedo mantenerme yo saludable, ¿no?
nada, me parece como muy importante, porque si no es muy fácil decir, ellos, ¿no? Como vos arrancaste, el afuera, los niños. Y también entender que todos tenemos un proceso. A veces creemos que le damos una opinión a los chicos y ya está, ya lo tienen que resolver. Tenemos esa impaciencia, esa dificultad para aceptar el malestar de los otros. Nos pone mal que nuestros hijos o que nuestra gente querida se sienta mal. Realmente nos angustia. Y que lo primero que hacemos, pueden pensar en otra cosa. Claro. ¿No? Bueno, distraete. Claro. Bueno, vamos a pasar un buen tiempo. Y tenemos esa intolerancia a poder conectar con emociones. Porque nos da angustia, porque no sabemos cómo gestionarlas. Pero un poco tiene que ver con hablar de las emociones. Sí. Me parece impresionante. Y una de las cosas que descubrí, es si yo puedo conectar con mis propias emociones, es más fácil conectar con las emociones de los otros. Cuando tenés gente que no puede tolerar que la otra persona tenga su emoción, ya sea de enojo, de tristeza o incluso de gozo, es porque la persona no está pudiendo conectar con esas propias emociones. Por eso es tan importante. Bueno, porque las emociones son difíciles, porque la angustia es difícil, porque saber que nos vamos a morir es difícil, pensar que podemos enfermarnos es difícil, no saber qué es lo que va a pasar el día de mañana es difícil, y la ansiedad viene a tratar de acallar esa angustia. Si siento ansiedad, no siento angustia. Es un mecanismo de defensa frente a la angustia. Entonces yo intento tener ansiedad para dispersar un poco esa angustia, porque si yo me pongo a pensar en eso, me da angustia. Pero ¿sabes cuál es la sanación? Aprender a sentir esa angustia. Porque los duelos son parte de un proceso de sanación. Poder tener ese duelo de decir, soy un ser humano que me voy a morir, soy un ser humano que me voy a enfermar, que no tengo el control de lo que pueda llegar a suceder, que no controlo todo y que, no sé, estoy acá, ¿no? Y es duro porque el ser humano quiere controlarlo todo y ahí viene esa ansiedad, ¿no? De control absoluto, de que nada se me vaya del lugar, ¿no? Y ahí nos pasa con el trabajo, ¿no? Por ejemplo, tengo que tener todo controlado, que no vaya a pasar nada porque me angustiaría muchísimo si pasa algo, pero podría afrontarlo, ¿sí? Empezar a revertir algunas creencias. Bueno, si pasa eso, no sería tan terrible. Sí, sería algo malo, pero no tengo que dramatizar sobre esto. Y la dramatización es uno de los aspectos que más nos afectan a nivel, me haces así, ¿no? Más nos afecta a nivel emocional y mental. Totalmente. ¿Sí? Pensar las cosas de manera tan dramáticas, de forma tan seria, ¿no? Uy, si me equivoco, qué terrible. Bueno, no sé si es tan terrible. Sí, totalmente. Wow, me encanta, me apasiona esta temática. Ahora sí, contanos un par de tus herramientas favoritas que podemos encontrar en Ansiosos. Bien. Bueno, la más importante de todas, la frutillita, por decir así, de la torta, es la exposición. ¿Sí? Esto que estábamos hablando, cómo llevo mis pensamientos a la acción, cómo me expongo a aquellos miedos de manera progresiva y de manera gradual. ¿Sí? Es un camino, es un entrenamiento. O sea, uno no va al gimnasio y ya hace 2 horas fuerte y agarra la pesa más dura de todos. Uno va entrenándose en pequeñas cuotas y en algún punto esas cuotas nos sirven a nivel emocional para aprender a sentir las emociones. No es fácil sentir las emociones, uno lo va haciendo muy gradualmente. Entonces, en el libro te voy a enseñar cómo exponerte a distintos miedos, a distintas situaciones, ¿sí? A distintos tipos de temores. Y así poder ir revirtiendo ese miedo y esa ansiedad. Porque sabemos que la ansiedad puede desensibilizarse. ¿Qué significa esto? Que si yo te cuento un chiste una vez, vos te reís. Te lo cuento otra vez, te da un poquito de risa. Te lo cuento otra vez y por ahí ya no te da tanta risa. Y te lo cuento 5 veces, ya es como si nada. En los miedos y en la ansiedad esto es exactamente de la misma manera, funciona exactamente igual, ¿sí? Cuando yo me permito sentir la angustia una vez sobre un tema y luego me permito sentir la angustia nuevamente, media hora, otra vez y otra vez y otra vez, los miedos se van pasando y queda ¿qué? Una angustia de base que cada vez voy sintiendo que tengo mayor capacidad para afrontar esas imágenes mentales sobre el futuro, esos miedos que estoy teniendo, esos pensamientos
terriblemente dramáticos que me aparecen en la mente. La exposición es la estrategia número 1. ¡Wow! Me encanta. Me parece sumamente profunda y poderosa. ¿Pensás que uno solo puede hacerlo o es mejor en un espacio donde tenga contención o guía? Bueno, uno lo podría hacer solo, ¿sí? Con el libro vas a ir notando que hay un montón de estrategias y herramientas que te van a servir para ir aprendiendo a exponerte. Siempre es importante hacerlo de manera gradual, de manera respetuosa y de manera compasiva. Eso significa que cada persona tiene sus propios ritmos. También significa que es difícil y que tengo que tener mucha paciencia conmigo y que si tenemos esto en cuenta es mucho más fácil poder hacerlo. Ahora, si yo ya me frustré, dije, hice una exposición, me sentí súper mal, no lo vuelvo a repetir, bueno, ese es un problema. Si me sentí muy mal, puedo ir un poquito más para atrás y empezar a hacer un poco menos de lo que yo creía que podía hacer. Si estoy en un proceso terapéutico, Gabriela, esto es mucho más fácil. ¿Sí? A veces muchas personas creen que la psicoterapia o la terapia cognitiva conductual requiere de años para sanar, para curar un cuadro de ansiedad. Yo he tenido casos gravísimos, personas que no podían salir de sus casas. Yo empecé todo mi trabajo con las personas que no iban al consultorio. Y a mí me asignaban esos pacientes en donde yo iba a la casa de cada paciente porque no podían, ¿sí?, superar sus miedos. Habían algunos casos que tenían fobia social, otros casos que tenían pánico y agorafobia, otros casos con obsesiones, ¿sí?, cuadros obsesivo-compulsivos. Y ¿sabes qué? Aprendí, no importa la severidad de ningún caso, con trabajo y con entrenamiento todos salieron adelante. Wow. Alucinante, me parece increíble, alucinante, me parece que todo el mundo tiene que saber de esto. Y no sabes lo severos que eran los casos, ¿no? Ya entiendo, ya tuviste que ir para allá. Tu herramienta número 2. Mi herramienta número 2, compasión. Esa es la que más me gusta. Sin compasión no hay nada que podamos alcanzar que sea suficiente. Yo alcancé un paso, pero no alcancé el que yo quería, pero alcancé este. No es suficiente. Estamos constantemente viendo lo que nos falta, pero no lo que tenemos. La compasión es una estrategia fundamental para aprender a valorar el proceso, a nosotros mismos más allá del proceso y aceptarnos incondicionalmente, con lo bueno y con lo malo. Porque lo que hacemos es, tengo esto malo, ya está, ya no me quiero, ya me maltrato. Y algo que me encanta pensar es, si yo no permitiría que alguien me maltrate, ¿sí? Yo no permitiría que alguien me diga muchas de las cosas que por ahí uno se dice. ¿Por qué yo me lo estoy haciendo a mí mismo? Y empezar a reflexionar sobre esto y cambiar realmente nuestra perspectiva. La compasión es la estrategia número 1 porque la falta de compasión genera mucha ansiedad. Porque tenemos miedo, ¿sabes a qué? No tenemos tanto miedo a la opinión de los demás. En realidad tenemos miedo a que los demás opinen algo de nosotros y que acuerde con en realidad ese esquema mental que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Si yo me creo incapaz, lo más probable que va a pasar, que alguien que me critique me haga creer que yo también soy incapaz. Porque yo ya lo tengo de base, pero si yo sí me siento capaz, adivina lo que va a pasar cuando alguien me critique. No llega. No llega. No llega. Llegará como crítica saludable, como crítica constructiva o, claro, como su opinión, no te valida, porque vos ya te validás a vos misma. Por supuesto, como una posibilidad de, qué interesante, y ahí está el discernimiento. Exacto. Pero, wow, me encanta. Y eso se practica. Total. Y permanentemente. Sí. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de esta profesión y lo más hermoso de estos entrenamientos? Que obviamente todos lo practicamos y yo lo he practicado día a día, pero cuanto más uno practica, más se da cuenta que, mira qué más fácil que es. Antes me llevaba días poder lograr ser compasiva, ahora me estoy dando cuenta que no me lleva tanto. Así que la práctica y el entrenamiento también nos va haciendo más fácil el camino. Totalmente. Me quedó una pregunta de tu número 1 que era... No me cabe la menor duda que se revirtieron casos enormes. ¿Cuánto tiempo ha llevado para que cuando ibas a las casas de estos pacientes, pero que todos de alguna manera salieron triunfantes? ¿Pero cuánto tiempo fue el proceso? Cada proceso es único, I know, pero una referencia. ¿Sabes que no es tanto? Mira. ¿Sabes que no es tanto? Casos graves he tenido tratamientos de menos de un año.
En casos livianos, 6 sesiones muchas veces son suficientes, no para solucionar todos los problemas de la vida, eso claro que no, pero 6 sesiones son suficientes para entender el modelo, para entender de qué se trata la ansiedad, para entender cuáles son mis conductas, para entender cómo yo refuerzo la ansiedad, qué estrategias tengo que empezar a tener, cómo practicarlas, cómo revertir conductas, cómo discutir, porque hay muchas formas de discutir con nuestros pensamientos y la más frecuente es la forma como positiva. Bueno, nada malo va a pasar, todo va a salir bien. No, esa es la forma positiva, ¿no? Yo la llamo bypass espiritual. Ajá. Tipo, ¿no? No sé, pero... Bueno, algunos le llaman positivismo tóxico. Ese también me encanta. Bypass espiritual o positivismo tóxico, pero... va a estar todo bien, por algo son las cosas. Oh my God. Exacto. Así no se discuten los pensamientos negativos. Claro. Así no se discute la ansiedad. La ansiedad se discute con realidad, con aceptación, con procesar emociones difíciles. Nada sencillo, pero nada tan difícil. Porque como yo te dije, lo hago una vez. Yo tenía una paciente, mira, te voy a contar un caso de una paciente que me encanta siempre contarlo. Y fue una recuperación rápida. Bueno, fue tremenda. Te voy a contar. Para la audiencia va a ser terrible, pero no quiere decir que tengan que hacer esto y se puede ir haciendo progresivo. Ella ya había hecho todo un tratamiento para la ansiedad social. Ella sufría de ansiedad social. Ya habíamos hecho exposiciones, ya lo había logrado superar, ¿sí? Ya no se ponía colorada cuando tenía que estar en público, ya podía hablar con gente desconocida, ya no le importaba tanto lo que dijeran de ella y se tomó su tiempo, ¿no? Uh-huh. Viene años después y me dice, mira, Jackie, yo ya sé lo de las exposiciones, yo ya sé todo el tratamiento, yo confío plenamente en vos. Ahora lo que a mí me está pasando es que yo tengo un pánico terrible a que a mi abuela le pase algo. Y entonces la llamo 10 veces por día. Y cada vez que veo algo en las noticias, la llamo, porque a ver si todavía ella estaba en ese lugar y le pasó algo. Wow. Y estoy todo el tiempo en mi trabajo sin poder concentrarme. Y estoy empezando a tener síntomas. Y estoy teniendo mucha angustia. Y ¿sabes lo peor? Que mi abuela es grande. Es una transferencia. Y yo sé que mi abuela se va a morir en algún momento. Wow. ¿Y qué hago con toda esta ansiedad? Claro. ¿Y qué trabajamos? La aceptación. Primero trabajamos en estas ideas, en poder reconocerlas, en poder aceptarlas, en poder gestionarlas. Y después empezamos a trabajar en exposiciones de a poquito, ¿sí? Esto vuelvo a lo mismo, siempre es de a poquito. Esta paciente estaba ya, dame las exposiciones, pues yo ya sé cómo es. Claro. Y empezamos a trabajar en la idea de qué tal si la abuela estaba enferma y estaba en el hospital y salía el médico a decirle que la abuela había fallecido. ¿Te imaginas? Llanto, llanto, llanto. 45 minutos de la sesión, llanto, pero pero a los 45 minutos se abrió una luz y ella dejó de llorar con congoja. Seguía llorando, pero sin congoja. Pero vino la sesión número 2 y adivina qué hicimos. Lo mismo. Pero ella ya no lloraba con congoja, lloraba, pero ya no lloraba con congoja. Y al final de la sesión, adivina qué pasa. Empieza a dejar de llorar. Empieza a sentir que va pudiendo tolerar esa angustia y que cada vez se va fortaleciendo más y que se da cuenta que la angustia no la paraliza, se va dando cuenta que puede afrontarlo. Y cuando sentimos que somos capaces de afrontar esa angustia, la ansiedad se va rindiendo. Sesión número 3, lloró un poquito, pero ya después no seguía llorando. Y la cuarta, ni te digo, ya no lloraba. Y para la quinta me dijo, la verdad que siento que me angustia, como cualquier ser humano, pero ya no tengo ansiedad. Y ya no me siento desbordada cuando pienso en esto. Y ahora puedo pensar en cosas nuevas, en cómo la voy a recordar, en las cosas que me van a quedar lindas de ella. Ahora siento que puedo aceptar. Y mirá toda la angustia que yo tenía durante tantos años y no sabía qué hacer, no sabía cómo superarla, y con ejercicios específicos de exposición y obviamente acompañada, lo cual hizo todo mucho más fácil. En algunas sesiones ella pudo revertir esa ansiedad que tanto la limitaba. Wow. Escucho como un trabajo de volver a nacer en algunos aspectos de tu vida y poder... Uno está como estancado en ese sufrimiento o en ese no saber qué hacer, y cuando se permite trascender esa ansiedad hay una libertad enorme y un gozo de poder disfrutar a su abuela, en este caso, viva.
Exacto. que todavía está. Exacto. Y esta conciencia de la muerte de los otros y de uno mismo hace también que vos puedas, lo que vos dijiste antes, ¿no? Reconectar con la vida. Exacto. La ansiedad nos quita la posibilidad de disfrutar de la vida. Nos quita todo eso porque nos sumergimos tanto en el pensamiento que finalmente nos perdemos del presente, ¿no? Nos sumergimos en lo que podría llegar a pasar, nos armamos escenarios mentales. Pero bueno, acá la idea no es evitar esos escenarios mentales, es poder pensar de a poquito cómo podría afrontarlo. Sentarme, por ejemplo, una buena estrategia es sentarme, por ejemplo, a escribir todos mis miedos, ¿no? Voy a anotar todos mis miedos en una hoja y después lo que voy a hacer es tomarme un tiempo de reflexión. Entonces me voy a sentar 40 minutos a pensar sobre un pensamiento, solamente uno, ¿sí? Acá no vamos a cambiar de pensamientos. Y lo que voy a tratar de hacer es pensar cómo podría afrontar esa situación si esa situación sucediera. ¿Cómo podría hacerlo más saludable? ¿Qué pensamientos me ayudarían? ¿Qué podría decirle un amigo si estuviera en esa situación? Y de esta manera lo que yo voy haciendo es ganando confianza acerca de mí mismo y aprendiendo que hay cosas que yo podría hacer y que yo podría afrontarlo de distintas formas. No estoy diciendo que todo me vaya bien, estoy diciendo que si algo no me fuera bien, yo podría ser capaz de afrontarlo. La exposición imaginaria o la exposición a los objetos o situaciones que nos dan miedo nos permiten reconectar con esa capacidad que nosotros tenemos, que está perdido porque creemos que no podríamos ser capaces y eso nos da mucha ansiedad. Wow. Tu tercera herramienta preferida, y con esto ya cerramos las herramientas. Bueno, me encanta. La tercera herramienta, mindfulness. Esta es una estrategia bastante sencilla, bastante práctica. Es como si fuera una meditación activa. La meditación sirve, la respiración sirve, la relajación sirve. Todo eso calma el sistema nervioso. Pero ¿qué pasa cuando termine la meditación? Ay, de vuelta empiezo, tucu a pensar, ¿no? Entonces, a mí me gusta aplicar el mindfulness en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando te vas a duchar, ¿estás pensando en todo lo que tenés que hacer en el día? ¿O te conectas con la ducha? ¿Te conectas con ese momento de placer? Con el calorcito, con el agua corriendo. Cuando estás comiendo, y esto me encanta porque yo lo cambié absolutamente, cuando estás comiendo, ¿estás pensando en todos los problemas que podrías tener o los problemas que estás teniendo, o estás saboreando cada bocado? ¿Cómo se siente comer sintiendo la comida? Creemos que el disfrute es algo como gigante, como que tiene que pasar algo espectacular, para lo cual tenemos que estar agradecidos o tener gratitud de las grandes cosas. ¿Y qué pasa con las chiquitas del día a día? Porque la vida no son las cosas chiquitas. Totalmente. Es comer algo rico, es conectar con la naturaleza, es respirar, es tener el aire acondicionado. A mí me encanta el aire acondicionado, así que me fluya en la cara o lavarme la cara. Es abrir tus 5 sentidos, ¿no? Ponerme una cremita. Qué gusto. Exacto, los 5 sentidos. Es conectarme y reconectar con eso. No estar tanto... Nosotros creemos como que la mente es lo principal y tenemos una sobrevaloración de la mente por sobre el resto de los sentidos. ¿Qué tal si volvemos un poquito atrás? Y entonces empezamos a conectar también con el goce. Tenemos problemas, tenemos pensamientos, nos pasan cosas y al mismo tiempo somos capaces de disfrutar pequeños momentos. No va a ser la solución de absolutamente todo, pero yo empiezo a tener un esquema de pensamiento en donde el disfrute está permitido a pesar de tener dificultades. ¿Qué pasa si nos permitimos disfrutar aunque no sabemos lo que va a pasar? Me parece fascinante. Me vino cuando hablabas la imagen de la vida pasa, tenemos los pensamientos, pero también el goce, lo integro, ¿no? Y desde este lugar acciono, vivo, y no o una cosa o la otra, las dos, de eso se trata, ¿no? Abrazar absolutamente todo, me encanta. Yo me quedaría hablando horas. Esto me parece que es un regalo alucinante para toda persona que lo necesite y para toda persona que tiene que ser consciente también de la importancia de la salud mental en estos momentos, en un momento pospandémico, con la inteligencia artificial a pleno, con guerras, con situaciones muy intensas, ¿no? Más que nunca tenemos que darnos esos espacios a nosotros para reconectar. No puedo terminar sin preguntarte algo, Jackie. ¿Qué te llevó a esto, no? De alguna manera creo que hablamos
del viaje al miedo a lo sagrado lo hablamos todo este podcast, pero ¿qué te llevó a vos? ¿Cuál fue ese gran miedo tuyo que te llevó a cultivar una vida sagrada? Sagrado me refiero, ¿no?, a tu mejor versión, a dar lo mejor de vos y a regalar tanto, porque en definitiva esto es todo lo que haces, ¿no? Es un regalo para la comunidad, para la sociedad, para el mundo. Sí. Bueno, en realidad yo desde chica siempre era esas personas, viste, que quería ayudar al otro, siempre. Yo tenía amigos y eran como, ay, ¿cuál tiene problemas para yo estar ahí? Mi mamá me decía que yo era la madre de todos, ¿no? Porque me encantaba ayudar a todos. Y ahí, cuando me pregunté, ¿qué quiero hacer de mi vida? Y la verdad, quiero ayudar. Y ese deseo fue tan inmenso, tan grande, que empecé a trabajar en una clínica en trastornos de ansiedad. Y como te digo, ¿no? Como que decía, sí, yo quiero el desafío más grande. ¿Cuál puede ser el desafío más grande, no? Y si bien los psicólogos no empezaban por ahí, yo decía, no, yo quiero ver cómo una persona de pronto como que de estar tan mal puede estar tan bien. Y eso, te digo, es la gratitud más grande que tengo en la vida. Y este deseo me fue llevando a tantas ganas de ayudar, que así fue como creé mi Instagram, que hoy en día tengo 73.000 seguidores. Todos orgánicos, toda la gente que padece y sufre de ansiedad, en donde doy consejos. Empecé a armar mis newsletters, empecé a tener masterclass gratuitas en mi web, tengo guías también. Próximamente, y por ahí para cuando salga este podcast, ya va a estar también el curso online que voy a hacer acerca de la ansiedad. La verdad es que lo que quiero es trascender, quiero que la gente entienda. Y mi misión en la vida es que entiendan, porque a veces uno está tan falto de fe y de esperanza, porque por ahí ha ido a distintos psicólogos o por ahí no le han dado en la tecla. Y yo me especializo hace tantos años en trastornos de ansiedad. Y mi objetivo y mi meta es que cada una de las personas que sufren de ansiedad sepan que se puede superar. Y ese es mi motivo principal, de poder mostrar a todo el mundo que la ansiedad se puede superar y que uno puede ser más que sus emociones y más que sus pensamientos. Ay, me encanta, me parece espectacular. Jackie, te agradezco un montón esto. ¿Quisieras terminar con decirnos algo en especial a todos los que te están escuchando? No, más de lo mismo, ¿no? La ansiedad se puede superar, la ansiedad está dentro de nosotros, los miedos los tenemos por la forma en la que pensamos. Y si cambiamos nuestra forma de pensar y si cambiamos nuestra forma de afrontar las dificultades o esas imágenes que tenemos o esos problemas que imaginamos que podríamos tener, la vida cambia por completo y la ansiedad se elimina. Así que darles esperanzas a todas las personas que tienen ansiedad, que somos todos, algunos más, algunos menos. Y no importa el espectro, el que sea, porque podés tipo como crecer en 2 minutos de un espectro de mínima, te fuiste al 1000%. Exacto. Hay que agarrarlo antes. Exacto. Saber que esto va creciendo, agarrarlo, tomar las riendas y empezar a estructurar un plan de entrenamiento. Este libro está diseñado específicamente para eso, para que cada uno de ustedes tenga un plan de entrenamiento. Y por ahí hay cosas que no se van a sentir identificados, pero les va a ayudar a pensar qué otras cosas ustedes pueden hacer de la misma manera que lo explico en el libro para sus propios miedos. Entonces es una forma de utilizar la creatividad para ir viendo de a poquito qué herramientas me sirven de este libro y cómo las puedo aplicar a mi propia situación en particular. Jackie, un placer. Muchísimas gracias por estar acá y por ilustrarnos tanto. Así que nada, seguimos conectadísimas. Un placer. Abrazo. Que sirva a muchos.